había mencionado, había unos compañeros que me han dicho que no han podido estar hoy, pero bueno, tiene unos convenientes. Lo que le había mencionado básicamente Estefanía era lo siguiente, que como ella es nueva, entonces voy a hacer como una contextualización de lo que más o menos hemos visto del tema de semillero, que es astrofotografía. También te recuerdo, Estefanía, que en el chat yo puse un enlace que te llevará a un documento para diligenciar y es básicamente la asistencia a la clase. Listo, no hay nada más. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. No sé si alguien más sea nuevo hoy o si quieren de pronto preguntar algo, me lo hagan por acá, por este medio. Igual me pueden interrumpir en cualquier momento mientras estoy hablando. La idea es de pronto que sea como agradable para todos, que ustedes obviamente obtengan algo que les interese. Bueno, estaba mencionando a Estefanía principalmente que le ha consultado era que el semillero, en este momento estamos tomando un tema de astrofotografía que tiene que ver cómo hacer fotografía con telescopios o instrumentos ópticos en general. De hecho, en la sesión pasada, uno de los asistentes había consultado precisamente sobre tomar o hacer fotografías incluso hasta con un binocular, ¿cierto? Porque claro, son herramientas más básicas que se pueden hacer con un celular, entonces vamos inclusive en uno de los puntos, vamos a retomar esa parte. Bueno, entonces voy a proceder aquí a compartirle la pantalla de la presentación. Listo. Por acá está la presentación. Perfecto. Listo, entonces, aunque aquí habíamos terminado la vez pasada, les había mencionado, pues igual voy a devolverme entonces unas diapositivas anteriores. Más bien lo voy a retomar desde un comienzo para dar un concepto general. Bueno, esta clase que vamos a tomar hoy es básicamente una continuación de la anterior, de hace 8 días, en mayo 6. Entonces vamos a ver unos temas muy particulares. Entonces, en la imagen que tienen ustedes aquí en pantalla, por ejemplo, yo hago referencia básicamente a los tips de fotografía que vamos a ver, en este caso los lentes de fotografía. Aquí, básicamente, en esta imagen, se ve, por ejemplo, qué acercamiento dan los lentes. En este caso puede ser un lente de una cámara, un zoom de una cámara, sin ningún problema. Puede ser en este caso. Bueno, en la imagen de la parte superior izquierda, se nota, por ejemplo, que hay una imagen con mayor acercamiento, mientras que a medida que van yéndose hacia la derecha y la parte inferior, pues van decreciendo en tamaño. ¿A qué se refiere esto realmente? Es que según el aumento de un instrumento, el aumento que proporcione, obviamente el tamaño de la imagen va a ser diferente. Entonces, no siempre en fotografía vamos a tomar paisajes completos del cielo, sino que de pronto más detalles. Por ejemplo, si queremos acercar la luna para ver las secciones de la luna, o vamos a, por ejemplo, hacer una toma panorámica de la Vía Láctea, que es que el cielo estrellado, cuando estamos en el campo, fuera de las luces de la ciudad, se notan un montón de estrellas, aparte de ser unas franjas brillantes o lechosas, más bien, no tan brillantes, pero sí lechosas con un cierto brillo, y eso es lo que conocemos como brazos de nuestra Vía Láctea, nuestra propia galaxia. Estamos viendo a través de nuestra propia galaxia. Es de anotar también que todas las estrellas que ustedes ven en la noche, en un cielo estrellado, realmente son estrellas que pertenecen a nuestra propia galaxia. Solo a través de los agujeritos que vemos de las galaxias, de nuestra galaxia, podemos ver otras galaxias, y eso es casi que una lotería porque es limitado, digámoslo así. En óptica se usa mucho este tipo de esquemas que vemos aquí en la imagen. Son esquemas que se refieren al tamaño de la imagen según qué tan distante esté el objeto, por ejemplo. Entonces, claro, por ejemplo, usted puede tener, supongamos, una cámara, un lente o simplemente un telescopio. Estás mirando aquí cerca a una cuadra de tu casa o una torre de energía que esté a 100 metros, y es diferente a que si esa torre está en el borde de la montaña. Entonces, a eso me refiero. Hay una diferencia grande y tiene que ver con eso, según la distancia a la que nos encontremos del objeto citado. Listo, entonces en este caso, entre más distante el objeto, pues obviamente la posición o el tamaño de la imagen va a ser más pequeño. Entonces, esas flechitas que se ve aquí en pantalla, que estoy señalando acá,
estas flechitas, corresponde al tamaño de la imagen real. Entonces, entre más lejano esté el objeto, es proporcional el tamaño angular, digámoslo así, se le llama esto, es mucho menor. Bueno, voy a pasar a la siguiente imagen para recorrer. La fotografía se basa en el sistema de la fotografía de la cámara oscura. Es el principio que se aplica siempre. De hecho, este principio desde la antigüedad se aplicaba para hacer casi que fotos paisajísticas. O sea, lo usaban los pintores para dibujar el paisaje. Es como si usted estuviera en una habitación, solo le practica un agujerito, una parte de esa habitación por donde pase la luz. Puede ser un lente, pero en esa época no lo hacían con lentes, simplemente un agujero, y a través de la pared se proyectaba una imagen invertida. Entonces, claro, ellos prácticamente, digamos, que la calcaban y hacían esta imagen. El principio de los telescopios y las cámaras es el mismo. La imagen la imagen que entra por arriba llega abajo, y la que va por abajo llega arriba. Por eso vemos la imagen invertida proyectada al interior de la caja. Entonces, esta es la imagen proyectada al interior. Recuerden, si cualquier duda con el tema, bien puedan. Voy a pasar un poco más rápido en esta ocasión, porque algo que ya vimos, pero la idea es inclusive práctico, porque esto es práctico porque nos va a permitir precisamente que tengamos una comprensión mejor a medida que vamos avanzando. Lo mismo sucede entonces en este caso, cuando estamos observando a través del objetivo de una cámara, por ejemplo, o en este caso puede ser un telescopio. Por ejemplo, si aquí estamos mirando con un lente y una cámara, las imágenes que vemos acá es de un eclipse total de sol. Eso sucede en zonas muy específicas y fechas especiales. Los eclipses de sol son más comunes que los eclipses de luna, pero la franja de cubrimiento del sol es tan restringida que es muy poco común. Entonces, o al menos es poco común para los habitantes del planeta, mientras que los eclipses de luna, siendo con menor periodicidad, se ven prácticamente en todo el planeta mientras esté de noche, en esa zona del cielo. Hablando de eso, para fin de este mes hay un eclipse total de luna, pero para nosotros tiene su limitante, no va a ser completo pues la visualización. De pronto en la otra clase voy a aprovechar precisamente este evento para darle unos tips de fotografía de la luna en ese caso, pues de ese eclipse como tal. Bueno, entonces aquí vemos el tamaño de la imagen. Lo que estaba representando anteriormente con esta gráfica era esto, que el tamaño de la imagen va a ser proporcional a la distancia focal del teleobjetivo. Entonces, por ejemplo, tengamos presente al lado izquierdo superior de cada imagen hay un valor en negrilla. Entonces, este valor, 200 milímetros, por ejemplo, está indicando que se utilizó un teleobjetivo de 200 milímetros para fotografiar el sol. El lado derecho, en cambio, se utilizó uno de 500, y mire que proporcionalmente el tamaño es más grande, más del doble. Entonces, es normal, ¿cierto? Está proporcional. Sin embargo, noten algo. Ya se empiezan a ver más detalles en la parte de cuando se está observando con 500 milímetros. Entonces, algo que se llama la corona solar, que es algo que toda persona quiere ver, un eclipse total de sol. Bueno, en la parte inferior vemos, por ejemplo, ya una imagen con 1000 milímetros. Entonces ya la corona se ve inclusive con algún detalle. Ya el disco obviamente ya presenta un tamaño muy notorio, y a medida que va hacia el lado derecho, pues los tamaños son muy grandes. Entonces, en la parte superior de las imágenes son los lentes que utilizamos, se pueden conseguir, digámoslo así, que para fotografía convencional en cámaras reflex, mientras que los lentes de abajo, ya estamos hablando de telescopios. Un teleobjetivo de 1000 milímetros no es común. Normalmente estamos hablando ya de telescopios. Entonces, a eso es lo que voy acá. El tamaño obviamente es mucho más notorio en los telescopios. Va a ser mucho más grande en un telescopio la imagen. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí también tenemos que mirar un detalle muy importante. Cuando se está mirando la imagen en una cámara, entonces, claro, depende de lo que usted quiera observar. Si usted quiere observar la luna y el sol, es de exactamente el mismo tamaño angular, o sea, el tamaño del fotograma va a ser ese disco. Eso va a depender del sensor, si es un sensor grande, porque si es un sensor pequeño va a amplificar demasiado, incluso no va a caber incluso la luna, si fuera el ejemplo. Bueno, en este caso, ya la imagen del lado derecho, de 2000 milímetros, estamos viendo que ya el disco es tan grande que ya no cabe la corona, pero ya vemos algo, unas fluorescencias como en rojizo que se ven acá en la imagen. Es bastante bonito ese tipo de fotografía. Bueno,
En esta otra parte, ya quiero hacer una referencia, por ejemplo, a lo que como complemento. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el planeta Marte comparado con la Tierra que está al lado izquierdo. El tamaño real de la Tierra, pues una proporción realmente es proporcional. El tamaño de la Tierra con respecto al de Marte y con respecto de Marte a la Luna. Entonces, si nosotros nos podemos a ver, la Luna nosotros la vemos en una noche cuando está visible, es un tamaño relativamente grande, pero Marte es mucho más grande, claro, pero a la distancia a la que se encuentra Marte no lo vamos a ver de ese tamaño, ni del tamaño de la Luna. Entonces, a eso hoy hay que tener también como una comprensión un poco más allá de qué se puede ver, hasta dónde alcanzamos a ver, porque es diferente ver, por ejemplo, Júpiter o Saturno, que son gigantes, son planetas que en solo la mancha roja, de la gran mancha roja de Júpiter, pueden caber fácilmente 3 tierras, imaginen, pero a la distancia en la que está, pues obviamente escasamente detectamos el disco, las lunas y las franjas centrales. Ya para ver la gran mancha roja se necesita un telescopio medianamente un poco más grande, mejor dicho, siquiera de 10 centímetros en adelante. Bueno, ahora si fuéramos a comparar en este caso, si quisiéramos ver inclusive las lunas de Marte, pues no va a ser viable porque ya estamos hablando que no nos va a dar el tamaño. Si este objeto, la escala que se da al lado derecho, se ve con 2 kilómetros, esa es la medida de 2 kilómetros en proporción a este disco. Entonces, si vamos ahí en ese orden de ideas, pues Marte puede tener, Deimos en este caso, que es la luna más pequeña, puede tener alrededor de 10, 11 kilómetros, mientras que Phobos un poco más, pero a la distancia a la que están, obviamente son imperceptibles. Aquí hay ya esta imagen ya nos va a decir bastante de lo que se puede ver en una fotografía, y es que si usted tiene, por ejemplo, para ver a Marte, como se ve aquí en el lado derecho, quiere verlo de este tamaño, y es equivalente a ver la luna con este detalle. O sea, usted estuviera la luna y Marte en esa misma noche, por ejemplo, esta noche, y la luna está, Marte en este momento está muy cerca del horizonte occidental, realmente a las 7, todavía se oculta tipo 9 de la noche, no hay 20 minutos de la noche, entonces da un chance de verlo a Marte. Pero Marte es algo muy particular, Marte hay épocas que está muy alejado y hay épocas que está muy cercano, entonces en esta época ya está alejando de nosotros, el acercamiento mayor fue el año pasado, tarda otra vez otro año para que esté de nuevo un poco más cerca. Bueno, entonces, lo que voy acá es que si usted quiere ver a Marte de este tamaño, supongamos que usted la estuviera fotografiando o mirando por un telescopio y ve de esta forma, este tamaño, el color no lo va a ver en visual, sino en fotografías, y en ese momento cambia de Marte a la Luna. Proporcionalmente, sin usted cambiar de potencia ni configuración de su telescopio, los detalles serían de este tamaño. Miren los detalles que muestra esto. Entonces, a eso es lo que voy. Para poder ver a Marte se necesita mucha amplificación, y a nosotros siempre nos va a jugar un papel muy importante, en este caso la estabilidad de la atmósfera. Esta imagen que se ve al lado izquierdo de la Luna es una imagen muy bien lograda, es una imagen realmente fue de un apilamiento de muchas fotografías y de un telescopio relativamente grande. Cuando hablo de un telescopio relativamente grande, estamos hablando de un telescopio de alrededor de 25 centímetros, o sea, 10 pulgadas. En este caso, Marte está mirado con ese telescopio. Entonces, aquí entra un detalle importante. Ustedes notan, por ejemplo, que en el lado derecho Marte no se ve tan definido como se ve la Luna, precisamente por las distancias y por los brillos que reflejan. Nosotros vemos los planetas, cualquier planeta es por su brillo reflejado del Sol. En este caso, la luz del Sol hasta Marte, pues tarda mucho más tiempo. El área de reflexión es mucho menor que la Luna, entonces, claro, el brillo no va a ser igual. Esa cantidad de luz nos va a definir incluso la resolución, pero principalmente la resolución de un telescopio o de una imagen más bien va a ser dada por el tamaño del lente de ese telescopio. Entonces, ese es otro tema importante ahí. Entre más ancho sea su lente, más luz va a captar. Entonces, entre más luz capte, más resolución, más detalle da. Es algo así como usted tiene una cámara en un celular con 5 megapíxeles con su cámara frontal, mientras que la cámara posterior tiene alrededor de 15 megapíxeles. A eso. Entonces, eso es a lo que hay que tener presentes. En cualquier momento, si usted quiere ver un planeta, pues va a jugar un papel importante el diámetro de su telescopio. Si va a ver la Luna, en cambio, la Luna es tan brillante y tan relativamente cercana que no va, pues puede hacer fotografías muy buenas de la Luna, no con este detalle, con equipos mucho más pequeños.
se puede hacer sin problema. En cambio, Marte sí no se va a lograr. Bueno, entonces acá, esta otra imagen yo la he puesto es porque hay fotografía que se puede hacer con cámara webcam. O sea, las cámaras que de pronto tienen archivadas por ahí, no sobra rescatarlas. Hay inclusive manuales completos para que usted pueda hacer este tipo de fotografía. Usted conecta su cámara webcam a un telescopio. ¿Cómo se hace eso? Se le retira el lente frontal de la cámara y ya usted lo conecta a un telescopio. Por ejemplo, estas imágenes que se ven acá son de cámara webcam conectadas a un telescopio. Pues miren que la resolución no es muy buena, pero si es para iniciar es bastante buena. Inclusive las personas que hicieron esto ya son personas muy avesadas en esta área de la fotografía. Entonces, claro, por ejemplo, aquí esta fotografía de Júpiter fue lograda con un telescopio que es de aficionado. Estamos hablando de un telescopio que llaman newtoniano de 114 milímetros y focal 900, es el telescopio más común de los aficionados, de los más comunes, un telescopio que no es nada raro. Entonces, miren que este tamaño de imagen con esa resolución es muy aceptable para hacer una cámara webcam. Esta de Marte también es lo mismo, ¿cierto? Pasa lo mismo, que es lograda con cámaras tipo webcam y ahí juega un papel importante. Bueno, en este punto, en la clase anterior, yo les había mencionado como unos métodos de hacer registros fotográficos teniendo en cuenta unos parámetros, unos valores o inclusive unas instrucciones que les voy a dar acá. Entonces, normalmente la fotografía, cuando es de mejor calidad, como les decía, va a jugar un papel muy importante el tamaño del telescopio, pero si usted quiere hacer fotografía de la Luna, no necesariamente tiene que hacer esto. Bueno, entonces, esta fotografía que se ve al lado izquierdo de la imagen es una fotografía que está compilada de todas las imágenes que vemos del lado derecho. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esas fotografías, eso se llama apilamiento de imágenes, y es que se usan filtros para poder para ver cada color. Entonces, ejemplo, si esta es una cámara monocromática, o sea, blanco y negro, le ponen varios filtros, de modo que usted pueda ver finalmente esta imagen que vemos al lado izquierdo. Entonces, está una imagen con un filtro, puede ser rojo, verde, azul, por ejemplo. Esta figura que vemos en pantalla es algo que se usa, es una herramienta que se usa en fotografía y se llama enfocador de imagen o cámara de Baltinov. Es una herramienta muy práctica, sobre todo para planetaria, luna, sol, planetas, y es que usted pone esto delante de su telescopio, delante del telescopio, y de esa manera usted puede lograr una imagen enfocada. ¿Cómo se logra una imagen enfocada? Entonces, como la rendija hace que la luz se parta por varias partes, entonces usted va a ver, en vez de un planeta Júpiter, va a haber un montón de planetas, por cada rendija va a haber un planeta. Pero cuando la imagen está muy bien enfocada, usted va a ver un solo planeta. Entonces, usted va enfocando, moviendo la perilla de enfoque y va a ver solo el Júpiter en una de las rendijas. Eso le va a decir a usted que ya el telescopio está enfocado, usted retira eso y ya no mueve ese enfoque, generalmente. Son herramientas que hay que tener presente. Estas son las imágenes que vimos arriba, pero ya con un color falso, pues porque uno no las ve realmente en este color, sino que el programa las revela y se logra ver los colores. Entonces, el rojo, ven también los detalles que es el rojo, los detalles que se ven en verde y los detalles que se ven en azul, cuando se usan filtros especiales para fotografía. Esta es una herramienta que había mencionado, es una herramienta pues ya un poco más avanzada que ayuda para darle nitidez a las imágenes y es para contrarrestar la turbulencia atmosférica propia del lugar. Eso se llama un corrector de dispersión atmosférica. Aquí voy a entrar otra vez como al tema de la resolución y tiene que ver con esto. Si usted quiere ver a Saturno como se ve al lado derecho gigante, pero se ve borroso, es porque el telescopio no le está dando la capacidad de discernir los detalles. Entonces, ese discernimiento se logra solo cuando usted tiene un buen diámetro de telescopio. Juega otro papel importante acá. Si el telescopio estaba, por ejemplo, en el interior de una habitación, usted lo sacó y empezó a mirar directamente o a conectarle una cámara directamente, seguramente la imagen no va a ser nítida porque hay diferencias de temperatura. Son tips que hay que tener presente. O sea, hay un montón de detallitos que van sumando y es que usted tiene que ir mirando cómo se va viendo el planeta a medida que esté avanzando la noche. Entonces, uno lo que hace generalmente antes de usar cualquier instrumento óptico, un telescopio,
idealmente un telescopio, es no dejarle accesorios puestos, ni cámara, ni lente, ni nada, para que usted lo ponga afuera, destapado, para que se nivele la temperatura. Entonces, si la temperatura exterior se equipare con la del interior del telescopio y así no genere turbulencias. Muchas veces esos desenfoques se deben a esas turbulencias precisamente. Estas son como una herramienta, digámoslo así, esta lista de herramientas que se van a usar en este caso. Por ejemplo, hardware, estamos hablando de los equipos físicos como el telescopio, filtro, cámaras, por ejemplo. Una cámara, en este caso, el software. El software es la herramienta digital que va a procesar las imágenes. Filtros, en este caso. Filtros, por ejemplo, aquí hablan de filtro IR-PAS, es un filtro infrarrojo. Le expliqué levemente con el tema de, vamos a verlo inclusive acá. Es el telescopio, lo que vamos a usar, se usan normalmente una cámara dedicada netamente a fotografía, pueden ser cualquier modelo de cámara, solo que hay cámaras dedicadas como las que vemos en las imágenes, o también, según el caso, hay cámaras reflex, por ejemplo, también se pueden hacer. Sin embargo, esas cámaras que vemos en las imágenes son cámaras dedicadas para astrofotografía netamente. En estas imágenes, por ejemplo, vemos un fenómeno que sucede a nosotros inherente, o sea, es inevitable porque estamos dentro de nuestro planeta, se llama el sin atmosférico. El sin se refiere a una turbulencia generada por el aire cuando la luz pasa a través de él. Entonces nosotros estamos viendo la luna, como se ve en la parte superior izquierda, la luz se deforma de modo que cuando nosotros la miramos vemos que la imagen completamente tambalea, como si estuviera en un vaso con agua. Al lado derecho se puede graficar cómo es el efecto. Por ejemplo, los rayos de la imagen que se ve acá, se ve un puntico amarillo que hace las veces de una estrella. Aquí está la capa atmosférica, la línea azul, que tiene una curva. Esta línea azul empieza en la atmósfera cuando la luz toca esta capa. O sea, cuando la luz pasa a través de un medio, sea un líquido, un gas, en este caso, el aire, que es un gas. Entonces, claro, la imagen empieza a sufrir una cantidad de deformaciones, más aún porque nuestro planeta es un planeta dinámico, tiene vientos, tiene diferentes temperaturas, a diferente altura que esté en la atmósfera, la turbulencia es diferente a baja atmósfera. Entonces, si el sitio en cambio es un sitio más alto, generalmente una montaña o más de 2000 metros sobre el nivel del mar, pues la atmósfera va a ser más estable, como se ve en la imagen similar que hay al lado derecho pero abajo, que ya la luz de la estrella entró, tocó la atmósfera, pero se deforma, pero no tanto. Entonces aquí están haciendo alusión a que si usted tiene un telescopio montado en lo alto de un lugar, de una montaña, por ejemplo, las estrellas se van a distorsionar menos. Al lado derecho sería como lo que uno vería por un telescopio. El círculo se refiere como al lente, y entre más alto esté sobre el nivel del mar, pues las imágenes son más estables que las que están más abajo del nivel del mar. Por ejemplo, nosotros en el Valle de Aburrá, pues tenemos doble inconveniente. Es que las montañas hacen que esa turbulencia se genere una corriente muy fuerte en el centro del valle, y allá cae siempre vientos. Eso es típico de los valles. Entonces, cuando eso sucede, la atmósfera se vuelve inestable, las diferentes temperaturas según la altura de la atmósfera, entonces va a generar esa turbulencia más notoriamente. Al lado izquierdo abajo se ve algo que es una escala, es una escala, digámoslo así, no medible, sino como empírica, y es cualitativa más bien. Es una imagen para que usted evalúe en qué momento está o en qué grado está la atmósfera. ¿Cómo se sabe esto? Usted puede empezar mirando una estrella con un telescopio, un binocular, no sé. Y si la estrella se ve como el lado derecho que dice 1, escala 1, entonces quiere decir que la imagen está completamente inestable, la atmósfera tiene demasiada inestabilidad atmosférica, mientras que si usted pretende hacer fotografía, mínimo debe estar siquiera en 4. O sea, hay gente que pues nosotros nos toca en 3 porque no podemos pedir demasiado al cielo, en esta calidad de cielo 3, pero realmente hay que hacerlo en 4. Quinto sería la óptima calidad de imagen del cielo que proporciona el cielo. A eso voy con el asunto. Les recuerdo de todas maneras, por favor, que no olviden llenar el formulario que les puse en el diálogo, en el chat, para que me lo llenen como diligencia de la asistencia, por favor. Bueno, aquí estoy haciendo alusión precisamente al tema que hemos hablado hace poco, y es la resolución de un telescopio. Entonces, un telescopio con 100 milímetros, o sea, 10 centímetros de lente grande,
va a dar menos capacidad de detalles que un telescopio que tenga casi el triple. En este caso estamos hablando de 28 centímetros. Entonces, claro, los detalles que muestra una imagen planetaria va a ser mucho mejor que la que muestra un telescopio más pequeño. A eso realmente resume mucho. Incluso la estabilidad, si nosotros estamos hablando de la estabilidad del cielo, también la atmosférica es importante, pero en este caso la base del telescopio también es muy importante. Esta es una rueda de filtros que se usan en fotografía cuando es fotografía blanco y negro. Estos son filtros, ya son procesos para, está explicando ahí que hay software, varios software que están en la lista, que llama, uno de ellos es AutoStacker, es libre también, que se usa para procesar los videos de las imágenes. Normalmente ya uno se vale mucho de los videos más que de las imágenes en sí. O sea, no tomar mucha imagen, sino videos, y estos programas hacen que usted elimine los fotogramas, que son las imágenes individuales en los videos, eliminan las malas y solo conserva las buenas. De esa manera se logran mejores resultados que una sola toma generalmente. Este es otro programa que se llama Registax, que es también un procesador de videos para procesar imágenes, en este caso planetarias. Este es el filtro famoso, filtro IR-PAS. Es un filtro que deja pasar cierta longitud de onda en el cielo. Entonces uno puede... lo que pasa con los filtros IR, lo he explicado de pronto con mayor detalle la vez pasada, y era que la atmósfera, nosotros nos filtra una gran cantidad de iluminación del espectro electromagnético, y el filtro IR es un elemento muy necesario para precisamente contrarrestar esa cantidad de longitud de onda que no permite de la atmósfera. Este filtro lo hace que se resalte, evita un poco que se saturen las otras longitudes de onda y deja pasar en este caso un poco más la infrarroja. Pero entonces ese filtro es muy necesario para nosotros. Estamos ya en fotografía logradas con telescopios, es un telescopio de 14 pulgadas, un telescopio grande. Estamos hablando de un telescopio de 25, 30, algo de como 32 centímetros aproximadamente, no recuerdo en este momento, 35 centímetros más o menos. Bueno, el siguiente software, el que habíamos quedado de hablar de pronto hoy, era un software que se llama WinJupus, también un software libre. Esos softwares son muy prácticos porque cuando uno hace fotografía planetaria, algo muy particular, los planetas tienen rotación sobre su eje como la Tierra, piensa que rotan como si fuera el día y la noche. En este caso, la velocidad de Júpiter, Saturno y Marte son diferentes, entonces él tiene opciones para usted seleccionar. Si usted quiere hacer una rotación, se llama el término, se le dice al término que se refiere a que él tiene en cuenta las imágenes para que la imagen no quede desenfocada por movimiento, sino que la superpone según el momento que usted quiera ponerlas para que la imagen quede nítida. O sea, es un software hecho inclusive por aficionados, que se montan libres y son descargables. Se llama WinJupus. Se lo recomiendo bastante también. Ya son parámetros para medir imágenes, para cambiarle ajustes de tamaño, nitidez, incluso, bueno, un montón de detallitos que vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, Marte, es una imagen de Marte que es cuando ya uno quiere hacer como un trabajo muy técnico, usted quiere saber dónde queda el polo norte, el polo sur, el sentido de rotación del planeta, bueno, cosas así. Entonces, esto ayuda mucho como para hacer publicaciones más bien serias en este caso. Entonces, hay un instructivo que les puedo compartir completamente. Está en inglés el que yo tengo, pero existe seguramente instructivos en español, inclusive el propio software trae un manual. Se lo recomiendo también para que lo hagan. Pero hay uno muy bueno en inglés que sí es excelente para esto. Bueno, entonces, ya finalmente, supongamos que ya se haya logrado tomar la imagen, hicieron todo este trabajo. Aquí lo que quiere el autor es mostrar que se puede hacer también un mapa. Esta imagen es muy bonita. Se tiene una imagen inicialmente que era circular, y mire que aquí la amplificó. Eso es lo que llaman una proyección Mercator, y es que una imagen circular la vuelve simplemente extendida. Entonces, de esa imagen usted puede ir tomando imágenes y con el tiempo ver cómo van cambiando. Particularmente Marte cambia mucho porque tiene tormentas de arena. Entonces, claro, hay unas veces que se deja ver las zonas geográficas, mientras que en otras ocasiones está cubiertos por el polvo y el viento. Yendo como al tema de
de lo que estamos hablando, la vez pasada me preguntaron de pronto, no sé si está acá, bueno, no sé si, no recuerdo si estaba por acá, don Fernando era que me preguntó que, bueno, es que si yo soy principiante y yo quiero hacer una fotografía mucho más básica, voy a empezar, pues una manera es esta, ¿cierto? Con lo más básico que usted tiene, generalmente ya casi todo el mundo tiene un celular, y si tiene de pronto un instrumento como un binocular, pues en este caso se hace algo que llama en fotografía como digiscoping, es un término acuñado del inglés, y es como usar su celular o su smartphone y apuntarlo a lo que está viendo un instrumento de acercamiento, el que sea un telescopio, una cámara o sea en este caso un binocular. Entonces, ahí particularmente hay un detalle, es que por ejemplo usted tiene un binocular y el binocular le dice 10x. Cuando le dice 10x quiere decir que la imagen la está acercando 10 veces, no más. Y cuando le dice 20x, 20 veces. En cualquier situación, ustedes notan que la cámara está amarrada, muy artesanalmente, pero está amarrada, sostenida, de modo que usted no tenga que tener la cámara en su mano, sino que ella esté quieta. El pulso que nosotros le imprimimos, el movimiento por el pulso, afecta esa nitidez por completo. Entonces es bueno tenerlo presente. Ya hay, obviamente, aditamentos mucho más sofisticados, por ejemplo, y aquí también hay un trípode, hay una base donde está montado el binocular para precisamente que la imagen también quede más estable. Hay aditamentos comerciales que hacen que usted pueda conectar cualquier marca de celular y ya usted lo centra, tiene unos tornillos que la fija, usted lo centra con respecto al lente que tiene ahí, ya sea un telescopio o un binocular, lo que quiera. Para hacer digiscoping, es la fotografía más sencilla. Y usted puede también tomar videos y entrarlos a estos software que le acabo de mostrar. Esos software le van a ayudar a usted precisamente al hacer procesamiento de imagen. Entonces usted no va a tener una imagen que inicialmente la toma, usted la ve que se ve como borrosa porque la atmósfera va cambiando. Usted toma un video con este celular y va a ver que la imagen se va a ver borrosa en algunas ocasiones. Entonces con los software van a mejorar estos enfoques, o al menos van a mejorar las imágenes finales. Esto es, por ejemplo, un montaje típico de ese tipo de aditamentos. Aquí se ve la luna, pues aunque son imágenes comerciales, digámoslo así, pero no está fuera de la realidad. La luna sí logra verse muy grande realmente. Entonces aquí sí lo conectaron a un monocular, a un telescopio pequeño, y de modo que tomaron una imagen que da el equipito. O sea, el telescopio da una imagen y el celular la plasma. Aquí hay otro, por ejemplo. Esta me pareció esta imagen como algo muy particular, y es que es un aditamento que permite que usted pueda, inclusive como está aprendiendo o apenas se quiere aventurar a mirar el cielo, hay una cantidad de aplicaciones que son libres. Por ejemplo, hay una que se llama para Android, se llama SkyEye, es SKEYE, le voy a subir por el chat. Es una aplicación se puede buscar por Play Store, SKEYE. Esa aplicación es 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 un mapa celeste realmente, es un mapa para usted mirar cosas del cielo, como que se puede ver en el cielo, por ejemplo. Entonces, usted lo busca como SkyEye y le aparece. Entonces, es muy bueno porque usted tiene un binocular, supongamos, y apunta. Entonces, si tiene el celular ahí, ya sabe que está apuntando. Entonces, es que estoy apuntando a la Osa Mayor, estoy apuntando a Orión, o estoy buscando a Marte, yo qué sé, o un planeta, perdón, o un cometa si está en esa época visible. Entonces, estas aplicaciones ahí van a servir de gran ayuda. Usted tiene el celular, está mirando ahí a la vez por el binocular. Me pareció práctica esta opción. Pero bueno, es algo diferente a esto, que es simplemente que estamos conectando el celular al lente de su instrumento. Bueno, aquí voy a entrar con un temita de pronto que va a ser complemento seguramente a lo que se verá o se tiene que tener presente. Por ejemplo, hemos hablado del telescopio, ya les he dicho que bueno, el telescopio es bueno que sea grande, y hay telescopios que tienen más aumentos que otros también. Bueno, eso lo veremos en otra sesión, pero en este caso vamos a ver un tema que tiene que ver bastante con la fotografía, y es la cámara. Por ejemplo, los sensores. Ustedes han escuchado de pronto que hay sensores CMOS o hay sensores CCD. Entonces vamos a ver cómo va a dar un paso por acá. Vamos a ver un paso que no sobra nunca, porque me parece que es importante realmente.
Bueno, entonces, cuando nosotros, supongamos que usted ya pasó por el celular, ya quiere hacer algo mejor, entonces ya quiere de pronto adquirir una cámara, o ya tiene una cámara reflex, supongamos, bueno, no sé. Entonces, para la fotografía, en la fotografía, digámoslo así, es las imágenes buenas, muchas veces tienen ciertos detalles. Entonces, llegar a este punto de una imagen buena puede ser, en algunos casos, sencillos, como tomar una foto a través de, en este caso, de un celular y un ocular, como lo que les dije que era el digiscoping, o más complejo, y es hacer un proceso de una imagen que se tomó con una cámara y luego la vaya a un software. Es algo mucho más detallado, es como cuando usted ya quiere hacer algo más serio. Bueno, entonces, en todo tipo de fotografía, de fotografía digital, la relación de la luz y de la luz del objeto que estamos mirando, como les decía ahora, el planeta está más distante, emite menos luz que la luna, que está más cerca. Entonces, va a ir estrechamente relacionado con lo que llamamos los píxeles de las cámaras. Bueno, entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué es esto? Los fundamentos de la función del píxel. Bueno, entonces, por ejemplo, cada sensor de fotografía digital está compuesto por una serie de píxeles, en este caso algo que vemos acá en la imagen, y es como una zona o un recolector de luz, y convierte esa información en una imagen. O sea, llega una luz y ese sensor electrónico la convierte en imagen. Entonces, para obtener, digamos, qué sucede ahí realmente, se puede pensar como el píxel como un pozo, o como una parte, como un balde, bueno, digámoslo ahí, como una vasija que recolecta, en este caso, gotas de lluvia, supongamos. Entonces, está recolectando gotas de lluvia, y ese balde se va a llenar en un momento dado. Supongamos que hay un torrencial, o simplemente torrenciales porque la luz es bastante, o usted dejó, en cambio, todo, no hay mucha luz, pero usted dejó que ese balde se llenara durante mucho tiempo. Entonces se va llenando, se va llenando. Entonces, los píxeles tienen la capacidad, en ese caso, es de hacer esas recogidas de la luz y volver las imágenes. Bueno, entonces hay varios puntos acá. Entonces, el sensor de una cámara, digámoslo así, que los fotones de luz, a la luz que va entrando, lo que hacía ahí como alusión a las gotas de lluvia, que entran en paquetes individuales. Entonces, eso es lo que llamamos fotones. Bueno, el objeto, en este caso, el sensor está capturando los fotones que golpean en el sensor ya sea CMOS o CCD. Bueno, entonces, y ellos empiezan a tocar ese sensor, y ese sensor convierte esa imagen, esa señal la convierte en una imagen. Es lo que aquí se está aplicando algo que se llama el efecto fotoeléctrico. Es una aplicación netamente de la cuántica, digámoslo aquí, prácticamente. Entonces, por ejemplo, acá, supongamos que aquí la luz está entrando, aquí vemos al lado izquierdo cómo entra la luz que llega en fotones, y aquí está como el balde, todo este es el recipiente. Todo este rectángulo que vemos acá es el recipiente por donde va entrando. Entonces, después de un periodo de tiempo determinado, que en este caso es como el tiempo de obturación de una cámara, se puede tomar una fotografía de la noche estrellada, supongamos, deja la cámara en un trípode y deja que le tome la imagen por 10 minutos. Entonces, esa cantidad de luz va a llegar al sensor, y cuando usted va a ver la imagen final, va a haber un cielo lleno de estrellas en la imagen, ¿cierto? En este caso, bueno, es un sensor que está recibiendo fotones de luz, y muchas veces esos fotones son débiles por la distancia a la que está el objeto, ¿cierto? Es por eso. Bueno, entonces, cuando el número de electrones, en este caso, les llaman electrones drenados, digamos, estos son los electrones que llegaron, estos son los electrones que realmente se capturaron, o sea, no todos los que llegan ahí se logran capturar, estos son los que pudo recopilar ese balde, o ese sensor, en este caso, los pudo recuperar ahí. Y hay algo muy particular, la imagen del lado derecho, por ejemplo, está haciendo una alusión, y es que
a usted le está llegando muchísima luz, pero no está aprovechando toda esa luz que le llegó. Entonces, eso tiene que ver muchas veces con el tipo de sensor de su cámara. Hay unas cámaras que son menos eficientes que otras. A eso voy. Bueno, entonces, la intensidad, el número de electrones, digámoslo así, que se drenan, determina la intensidad o el valor del brillo de un píxel, por ejemplo. Cuando más se drenan, digámoslo así, más brillante es el valor, como vemos al lado derecho, ¿cierto? Se llenó prácticamente ese balde, más brillante es la imagen. Entonces, los electrones reunidos crean, digámosle así, algo ahí como es un efecto fotoeléctrico, crea un diferencial de voltaje mucho mayor, entonces esa señal es mucho más definida, digámoslo así. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos esta imagen aquí, bueno, ya pasó, recolectó una cantidad de luz, pero no la aprovechó porque hay unos sensores que no la aprovechan al máximo. Hay diferencias de sensores que unos hacen mejor recolección de luz que otros. Entonces, sigamos con el ejemplo de los sensores. Por ejemplo, aquí es el fotón, en esta imagen que no les describí, el fotón es la conversión del fotón en electrón, ¿cierto? O sea, la luz pasada por ese sensor lo vuelve un electrón, o sea, lo vuelve digitalmente leíble o legible. Aquí ya están los niveles de intensidad, o sea, como les decía, la luna puede emitir más luz, entonces, claro, se llena más fácil este pozo que si fuera un objeto menos brillante, pero en este caso es porque hay sensores que no capturan toda la luz al máximo, como en este caso. O sea, recibe mucha luz, pero no la captura, no es eficiente. Hay cámaras que usted está viendo la luna y les queda como muy mala imagen, es porque no tiene la capacidad electrónica de hacerlo. Bueno, entonces cuando ya se llenó, supongamos que llenó ese pozo, pues obviamente ya no puede recibir más. La imagen se ve, o es como cuando usted tiene un balde y se le rega el agua por los lados, ya se rebosó. En este caso, en fotografía es cuando hablamos de saturado, que la imagen se saturó, que hay unas zonas demasiado brillantes y otras apenas visibles. Entonces, ese tipo de imágenes ya prácticamente se pierden porque cuando una imagen está saturada no hay manera de retrocederla un poco. Cuando usted tiene una imagen subexpuesta, supongamos, o con menos luz, usted puede, por procesos de software, puede aumentar esa luz o no. A eso voy. Entonces, es un valor importante, digámoslo ahí. O sea, hay un punto en que se satura un sensor. Bueno. Ahora, en este caso, entonces, en la imagen que hacemos del lado izquierdo, por ejemplo, hay, digámoslo así, que hay unos sensores que tienen mayor capacidad de recepción de fotones y otros que no. Se puede decir que es eso lo que le dice a usted, sí, qué tan bueno o no, qué tanto aprovecha o no su sensor. Bueno, entonces cuando eso está lleno, si nosotros tenemos un balde de estos lleno, pues obviamente él ya no va a recibir más electrones, por lo que se rechazan. En el caso de rechazan y se pierden, entonces está perdiendo capacidad de luz, digámoslo así. Hay sensores, antiguamente, bueno, los sensores CCD con respecto a los CMOS, en algunos casos difieren básicamente donde están las capas de receptor del sensor, de la luz, perdón. El sensor es la parte electrónica, pero tiene unas capas con unos filtros que son, cuando estamos hablando de una cámara fotográfica reflex, ellas tienen unas capas muy delgadas que filtran la luz. Este es el rojo, este es el verde, este es el azul, es cuando la imagen es en colores. O la monocromática. Entonces, cuando estamos hablando de imágenes monocromáticas, normalmente la resolución es mucho mayor, porque una sola imagen no pasa por tres filtros, sino que llega directamente al sensor. O sea, en fotografía es muy valiosa la fotografía, en astrofotografía o en astronomía es muy valiosa la fotografía monocromática. Es un tema bastante importante acá. Bueno, entonces las cámaras tienen parámetros, por ejemplo, que llaman ISO. ISO es como la cantidad o es como el ancho. Usted le es como una manguera
o la intensidad de una manguera en una llave, usted abre un poco la llave y deja pasar cierta cantidad de agua, o abre mucho y sale mucha agua. En este caso, el ISO hace más o menos igual, y es que usted permite pasar los fotones, mucha corriente o muy poco flujo de corriente de fotones. Entonces, a eso va el ISO, realmente es la longitud de la exposición. Entonces, normalmente cuando toma fotografías, uno normalmente usa el ISO, el tiempo de exposición, digámoslo así, tiene en cuenta algo que llama la distancia focal, como les decía ahora, 1000 milímetros, 500 milímetros, eso se refiere a la distancia focal. Y el diámetro es el que le va a determinar a usted la resolución. O sea, en este punto es bueno comparar algo también. Cuando veíamos las imágenes de Saturno arriba, nosotros voy a volver acá rápidamente, de Saturno arriba, nosotros veíamos un Saturno muy saturado, o con detalles más bien, y el otro con menos detalles. Entonces aquí hay dos factores importantes. Aquí hay dos Saturnos de diferente tamaño, por ejemplo. Entonces quiere decir esto que el telescopio o el lente que tiene 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, está dando un tamaño relativamente más pequeño de Saturno, mientras que con el lente de mayor tamaño usted puede amplificar mucho más, porque la resolución le va a ser mejor, le va a dar mayor capacidad. Entonces a eso voy. Entre mayor diámetro tenga su elemento óptico, pues mejor va a ser la imagen, en ese caso. Lo hago por acá, listo. Entonces, entre mayor diámetro, pues va a ser mejor. Entonces, se tienen en cuenta en fotografía, se tienen en cuenta eso, el tiempo de exposición, la distancia focal, la apertura del lente, todo eso va a sumar. Si estamos hablando pues de fotografía ya astronómica como tal. Bueno, entonces, paso por acá esta. Entonces, aquí están haciendo algo que se usa mucho, o que determina mucho las capacidades de un sensor. Entonces, está algo que llama la capacidad del pozo, la profundidad del pozo. Lo que vemos acá se refiere a algo que traduciría como la capacidad del pozo, y es que, por ejemplo, aquí dicen, en la imagen izquierda, aquí dice la altura de este píxel, de este paquete de píxeles, o de ese bucket, tiene una capacidad de 100 electrones, sin embargo, aprovecha 50 electrones, o sea que tiene una capacidad del 50%. Algo muy particular, cuando se toman imágenes del cielo, como les decía ahora, hay cámaras más eficientes que otras, unas que usted toma una imagen muy bonita, otras que no, a pesar de que usan los mismos parámetros, y es porque la electrónica o el sensor como tal que la acompaña es más eficiente. Entonces, hay unas que toman mucho detalle de un planeta. Inmediatamente se pone la cámara y ya está viendo en directo el color, cómo va a quedar todo, mientras que otras cámaras apenas se ve el planeta ahí y empieza como a pixelarse, empieza a verse lento el movimiento, o sea, no se ve rápido, y es porque el procesador y el sensor no son eficientes. Bueno, entonces, en ese caso, el resultado sería que a pesar de que ese cubo puede contener 100 electrones, ¿cierto? Digámoslo así, capturó solo el 50 de ellos. Entonces hay una cantidad de electrones que son rechazados en este caso. Se llama la profundidad de pozo. Bueno, de todas maneras no lo descarten, estos términos, aunque suenan como muy técnicos, pues a la hora de la verdad juegan un papel muy importante. Cuando va a comprar una cámara normal, esos términos se los va a encontrar en algunas ocasiones, entonces no sobra tener eso. Son términos que van a ayudar incluso a la selección de una cámara. Entonces aquí vemos ya cómo de esos 100 fotones que tenía, en este caso ya la cámara aprovechó ese porcentaje. Entonces hay unos sensores que no necesariamente son muy amplios, sino que tienen cierta capacidad, pero son muy eficientes. Se llenan completamente, como vemos en la imagen del lado derecho, que este pozo se llenó y ya, hasta ese punto llegó y se llenó con 50 electrones, pero ¿para qué más? Pues ya, si le siguen llegando, los va a botar, digámoslo así. Entonces, cuando eso sucede, cuando nosotros nos llena, digámoslo así, el pozo, pues lamentablemente estamos perdiendo datos, estamos perdiendo información porque ya saturó y no va a captar más información. Se va a llenar y no va a tener más detalles, sino que antes va a dañar la imagen. Entonces, ahí uno varía con las exposiciones, el tiempo de exposición más corto, digámoslo así, ¿cierto?
Hay otro tema que juega también un papel aquí que es importante, que aparentemente no se ve mucho, y es el tamaño de los píxeles, por ejemplo, ¿cierto? El tamaño de los píxeles muchas veces juega un papel muy importante en este caso, y es la... por acá esto, listo. Y es el qué tantos píxeles puede lograr la imagen como tal, o sea, cómo, o qué tamaño debe tener una cámara de píxel para que sea eficiente. Entonces, la característica física que puede cambiar en un balde es el tamaño de la apertura del balde, ¿cierto? O sea, el tamaño de ese píxel. Si nosotros hacemos que por donde entran las goticas ese es el píxel, entonces hay dos efectos diferentes en fotografía. Por ejemplo, si tenemos un balde o un píxel con la misma profundidad, pero con una apertura mucho más grande, entonces lo que va a pasar es que se llenará más rápido. O sea, si ese píxel es más grande, se va a llenar más rápido, o sea, necesita menos tiempo de exposición para tomar la imagen. Entonces, mejor dicho, van a llegar más fotones en menos tiempo que con otro que tenga un tamaño de píxel menor. A eso se refiere realmente. Listo. Bueno, entonces acá aquí vemos lo que le estábamos diciendo. Por ejemplo, el lado derecho tiene un ancho, una base del píxel es más ancho, mientras que un píxel más pequeño, pues listo, va a coger menos fotones porque esta tiene un área colectora mayor. Pero va a haber un tema importantísimo acá, y es que el tamaño de ese píxel también juega otro papel importante, y es también la resolución del píxel como tal. Entonces, aquí es donde juega un papel importante esto. Por ejemplo, imagínense que, por ejemplo, usted tiene, en ese caso, un área mucho mayor, o sea, el balde. Entonces, a cambio de recolectar más fotones, en este caso, se pierden pequeñas diferencias, digámoslo así, de cantidades de fotones a medida que caen ahí. Entonces, si tiene más ancho ese balde, cada vez más la resolución va a ser, digámoslo así, que no va a ser tan buena. O sea, va a tener un píxel muy grande, pero, o sea, logra una imagen muy grande, pero no va a poder ser amplificable mucho, porque el píxel no va a ser muy bueno. Entonces, eso pasa con las cámaras webcam. Cuando se está tomando fotografías con cámara webcam, esas cámaras están diseñadas para hacer este tipo de imágenes para el ambiente, pero cuando usted quiere fotografiar algo, ya no le va a permitir hacer mucho acercamiento, porque ya el píxel no permite ver la separación de los detalles, sino que empiezan a deformarse las imágenes. Entonces, bueno, entonces aquí ya se ven, digámoslo así, aquí están haciendo una comparación de varios píxeles, por ejemplo, píxeles angostos con respecto a un píxel estándar que es un píxel de las cámaras comunes. Normalmente las Canon, por ejemplo, que no sean dedicadas a fotografía, sino para situaciones normales, pues tienen píxeles determinadamente grandes, ya predeterminados. Entonces, entre más fino sea el píxel, más resolución va a lograr también. O sea, hay que jugarse, en este caso, con varias cosas. Entonces, cuando usted tiene una cámara que tiene píxeles muy pequeños, es beneficioso, pero si la electrónica es buena también, porque si la electrónica es buena, le ayuda a recuperar que esos fotones que recibe sean eficientemente recolectados y no se pierdan. A eso voy realmente. Entonces, aquí hay otro término, otra parte muy importante, que es la eficiencia cuántica. La eficiencia cuántica es más o menos lo que les he dicho, y es que una cámara por ejemplo, aquí lo que se ve al lado izquierdo de la imagen, dice, es un píxel que tiene una eficiencia cuántica del 85%. Quiere decir esto que de todos los 100 fotones que va a recibir, solo va a captar eficientemente 85. El otro 15% se va a perder
cuando hablamos de una eficiencia cuántica de 85, es una eficiencia cuántica muy alta. Normalmente la eficiencia cuántica está alrededor del 50%, comúnmente. Entonces, por ejemplo, aquí, en la imagen del lado derecho, le entraron 85 fotones de luz y porque la cámara puede sensar hasta ahí, de ahí para arriba no se va a llenar, o si se llena se va a saturar, entonces no va a lograr nada, entonces con 85 es suficiente. El otro, en cambio, tiene una eficiencia cuántica del 60%. Entonces, claro, va a pasar lo mismo. Ya de los 100 fotones que recibió, solo 60% va a ser capturado eficientemente. Bueno, no sé si ahí de pronto tienen como algunas duditas ahí, bueno, como en esa parte, porque al menos hay que tener presente en este punto, es que la eficiencia cuántica de las cámaras, eso lo dice directamente el fabricante, está escrito ahí en las partes técnicas y dice, bueno, es que la cámara tiene eficiencias cuánticas de tal valor. Entonces las cámaras que son netamente dedicadas a la astrofotografía, como las que vimos al comienzo, son cámaras que están diseñadas para ese tipo de fotografías, pero no son cámaras que, como las que ustedes ven normalmente, que usted juega con los parámetros de una perilla o en la pantalla, usted le cambia los parámetros, no. Esas cámaras son netamente manejadas desde un computador, se las conectas por cable USB y está sentado y tomando las imágenes y manejando los parámetros, maneja la exposición, maneja la saturación, todo eso se puede controlar en una cámara. Entonces, esa parte, digámoslo ahí, que es esencial. Ya, si vamos a hacer, tenemos en cuenta, por ejemplo, esta imagen que vemos acá, se refiere, por ejemplo, a la luna, como se vería con una cámara pequeña, un lente normal de una cámara, se ve un punto blanco netamente, sin detalle alguno. Cuando ya se tiene un teleobjetivo o un telescopio, pues ya hay detalles dentro de la luna. Entonces, a eso va. El píxel tiene un papel muy importante y es que pueda ver detalles, los detalles se vean perfectamente separados entre sí, que se disciernan acá, o sea, de las partes oscuras de las claras, estas líneas, por ejemplo, que son los rayos de los impactos, se puedan diferenciar. En cambio, cuando usted tiene un píxel demasiado grande, hay un detalle y es que usted no logra realmente tener eficientemente, digámoslo así, como la resolución como tal. Entonces, hay como recomendación general, es bueno tener presente esto. Por ejemplo, si los píxeles son los que reúnen los fotones que entran al sensor de una cámara, cualquiera que sea esta. Entonces, la profundidad del pozo, entre más grande sea, pues va a capturar mejores imágenes, en este caso. También hay compensación del tamaño del píxel, píxeles más grandes o más pequeños, porque si el píxel es muy grande, pues va a tomar la imagen muy rápido, pero los detalles no van a ser tan definidos en muchos casos. Hay que jugar un poco ahí como un punto intermedio. Cuando hablo de un punto intermedio, normalmente un píxel en promedio puede tener 9 micras. Y cuando son píxeles finos, estamos hablando de 4 o 3 micras. Por ejemplo, hay de 2 micras o 2.5 micras de lado. Entonces, eso ayuda muchísimo a la resolución. Entonces, digámoslo, hay que hacer un terreno muy grande para cubrir, pero seguramente va a ser como un factor importante en este caso. La selección de un sensor, digámoslo así, juega un papel importante. Aquí, por ejemplo, hago de nuevo alusión al tema de no descartar una cámara si están iniciándose apenas. Entrar a conectar una cámara webcam a un telescopio es una muy buena opción. Simplemente, como les dije ahora, usted quita el lente de su cámara webcam y hace o consigue un aditamento que ya es comercial. Este diámetro es estándar también. Entonces, claro, usted entra ahí y conecta esto de tal manera que este acople va a ser el intermedio entre la cámara y su telescopio. Entonces, claro, usted ya controla todo desde su computador. Valga la aclaración, y es que existen software ya disponibles que usted puede hacer captura de imágenes del cielo con las cámaras para controlar su cámara webcam, ¿cierto? Usted dice, bueno, la conecto y ¿qué pasa? Entonces, claro, él va a tratar de tomar imágenes como si estuviera conectado a un computador para censar simplemente ahí. No, en este caso él va a tomar imágenes y las va a coger, las va a poner, digámoslo así,
en el computador, pero con un software especial permite capturarlas y tratar las imágenes. O sea, es una muy buena manera también de hacer este tipo de fotografía. Bueno, no, esto era como básicamente lo que les quería contar hoy. Yo creo que aprovechando que en estos días estoy volviendo al observatorio, seguramente a hacer una toma cuando empiece la luna creciente, que seguramente será yo creo que nos da para la siguiente clase y no para la de 15 días, porque tengo que esperar según la posición del horizonte local que la luna esté por el oriente, perdón, entonces esté como en una fase más crecida. Yo creo que va a tocar en 15 días para hacer una fotografía directa de la luna, la van a ver aquí ustedes en directo y luego vamos a ver cómo se hace el proceso. Yo les voy a mostrar cómo se conecta, qué se hace con el software, algo así como para que tengan como una idea más clara de lo que se logra y cómo se haría de las maneras indirectas que les puse ahora, que sería hacerlo con el digiscoping, que es conectar su celular y tomar imágenes o videos incluso, si la tiene bien fija en el telescopio. A eso va. Esta es una bibliografía, o al menos de donde me basé mucho para estos temas, pero realmente hay cantidad de información realmente. Hay un señor que es el autor, por ejemplo, de estas imágenes que vimos anteriormente, que habla del software. Este señor es bastante interesante con el tema porque son temas, digámoslo ahí, que tienen que ver con el mundo de la fotografía como tal. Este señor tiene una página completa, que completa en este ámbito. Me acuerdo del señor, él se llama Peter Lawrence, sí, Peter Lawrence. Él tiene su propia página y este señor hace cursos completos y libres, incluso lo hace libres y da los tips, cómo se hace todo esto, lo hace él, es muy práctico realmente. Entonces, Peter Lawrence es un referente realmente para esto. Hay mucha gente que lo hace, inclusive localmente hablando aquí en Medellín. Hay gente muy buena que hace fotografía. Sí juega mucho el papel del cielo, la calidad del cielo donde estén ubicados, porque en la ciudad es muy limitado, en la ciudad estamos viendo planetas, digámoslo así, pero no limitamos si queremos ver otros tipos de objetos, por ejemplo, nebulosas. En ese caso, no es tan fácil para hacerlo desde la ciudad. Entonces, por eso me he referido acá en las últimas sesiones como a fotografía desde telescopios o digiscoping también, pero con planetaria, o sea, planetas y luna. A eso es lo que va, planeta, luna y el sol, obviamente. También es otro objeto que cabe ahí perfectamente. Sí, entonces no, esto era como los que les quería decir ahí. Y no sé, de todas maneras, yo sé que son temas de pronto muy densos en algunas ocasiones, pero si quieren me interrumpen, como me dicen, o si tienen preguntas en ese momento, claro, háganlas, que con todo gusto les trato de responder por acá. Y si quieren ver algún tema en específico, claro. Pero como les dije ahora, la idea es hacer una toma fotográfica desde acá, desde el ITM en directo, para que ustedes vean el proceso, cómo se hace. En el observatorio tenemos algunos equipos que podemos conectar aquí, pequeños telescopios, para ver, en este caso vamos a hacerlo con la luna, y va a ver que es algo muy básico, muy sencillo, y pueden hacerse imágenes muy bonitas de un astro de este tipo. Bueno, no. Entonces, esta era como la sesión de hoy y bueno, por favor, si no han llenado el documento que está en el diálogo, por favor lo llenan, que es la asistencia, para que por favor lo tengan presente. Bueno, no, muy amables por la asistencia. Les habló Fernando Ocampo del Observatorio Astronómico del ITM. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Con todo gusto, Sebastián.